en nuestros hogares también, en nuestros tiempos. Que al hacerlo, pues, podamos ser también nosotros transformados como aquellos hombres, transformados como tantos hermanos, tantas iglesias en la historia. Y es de eso lo que habla este libro. Pero nuestro texto va a ser solamente básicamente del 1 al 10. Y vamos a leerlo también. Otra vez, de nuevo, rápido. Será bueno leerlo. Romanos 1, 12 de nuevo. No, vamos a quedarnos con los dos primeros de momento. En todo caso ya seguiremos. Pero nos dice así la palabra de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es de eso lo que habla nuestro texto, de ser transformados por la palabra de Dios, por las verdades de Dios, y poder así renovar nuestro entendimiento y seguir renovándolo, en la medida que vamos aplicando su palabra a nuestras vidas. Este es un pasaje muy práctico, ya hemos leído, muy práctico, donde el Señor puede usar de una manera maravillosa en nuestras vidas conforme nosotros respondamos en obediencia. Claro. Así que nos habla, y hasta el capítulo 15, acaba en el 16, nos habla de lo que es la vida práctica, nuestra vida cristiana. Nos habla de los deberes del cristianismo, de cómo quiere el Señor que vivamos nuestra vida. Y cuando leemos ese pasaje, yo no sé cuántos de vosotros, aunque lo leyamos otra vez, lo repasáramos, probablemente seríamos impactados, ¿no? por su importancia y por la urgencia que tienen también. Y somos impactados muchas veces, y a veces también nos sentimos convencidos de pecado, porque fallamos, no estamos llegando a esas cosas, no estamos cumpliendo esas demandas buenas, agradables en nuestras vidas. Pero si nos sentimos impactados, eso está bien, es porque el Espíritu Santo está mostrándonoslo. Probablemente también algunas de las cosas que leemos, como en toda la palabra de Dios, o algunas de tantas exhortaciones que tenemos, nos hacen sentir, o nos dan un sentido de lucha y de convicción, porque no se están dando en tu vida. Pero si se están dando, esto lo estoy diciendo mal, perdón, es que me estoy equivocando aquí. Lo que quiero decir es, no es eso, es lo contrario. Esto es bueno, lo estoy poniendo como algo negativo, no, perdonadme, pero lo he leído mal. Cuando leemos la palabra de Dios, algunas cosas nos van a dar un sentido de lucha, pero eso es bueno, nos van a dar una convicción. Ahora sí, porque probablemente esas cosas se están dando en tu vida. Si no tuvieras impacto, si no te hablaran, es porque realmente Dios no está obrando en tu vida. Pero Dios te la puede estar mostrando. Hay cosas realmente que impactan. Voy a leer de nuevo para que veáis
Yo hice una lista de todo este capítulo y hay tantas cosas ahí que puedes decir, Señor, ¿cómo podemos llegar a hacer esto? Realmente hace falta una transformación divina del Espíritu Santo. Realmente hace falta renovar nuestro entendimiento en la aplicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos. Es así como queremos nosotros presentar nuestro culto razonable a Dios. Nos habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Nos habla de no tener alto concepto de sí mismo. ¿Quién se libra de eso, no? Nos habla de usar nuestros dones. Debemos hacerlo. Nos habla de amar sin fingimiento, de aborrecer lo malo, de no ser perezosos, ser fervientes, estar gozosos, ser sufridos con los que sufren la tribulación, ser constantes en la oración. Hermanos, ¿cómo están impactando estas cosas? Bendecid a los que os persiguen, hemos oído también. Wow. No maldigáis, gozaos con ellos, gozaos con vuestros enemigos. Sed unánimes, qué difícil es también, ¿verdad? No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis mal por mal, estad en paz. ¿Cuántas veces nos afanamos? No os venguéis, dad de comer y beber a tu enemigo, vence con el bien el mal. Pues eso, hermanos, nosotros necesitamos esa transformación. Y quizás si sentimos cierta condenación por estas cosas, tenemos que entender que también tenemos o podemos encontrar consuelo en nuestro Padre, que es todo misericordioso, como hemos estado escuchando en esta mañana. Y Él nos trata como a hijos y quiere que crezcamos, porque Él está haciendo una obra en nuestras vidas. Él quiere que seamos enseñados en su palabra. La vida cristiana, hermanos, es, y esto es lo que debe oír todo el mundo, la vida cristiana es la única manera de vivir. Para eso hemos sido creados. Es un estilo único, por eso Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha y andad por el camino angosto. No hay flexibilidad. Es en la obediencia donde el hombre, la mujer, puede encontrar la bendición de Dios. Y es lo que vemos en este texto. La vida cristiana es práctica, no es mística. Todas estas cosas que leemos y otras deben llegar a ser realidad en nuestras vidas. Si eres cristiano en verdad. Ese debe ser tu empeño. Y Pablo justamente empieza, y lo hace en otras epístolas, toda esta serie de exhortaciones, consejos, y nos deja ver lo que es la forma en que debemos vivir. Después de 11 capítulos en Romanos, que nos habla de las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Puedo mencionar algunas: el amor de Dios, la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo, todo esto que ha sido dado a los que han llegado a ser hijos salvos por la fe, su paz, la fe dada, el consuelo que tenemos en Él, poder. Él ha mostrado su poder y nos ha dado poder también para vencer el pecado. Nos da esperanza, nos da paciencia, ha mostrado su bondad, nos ha hecho incluso participantes de su gloria, honor compartido con Cristo, y nos muestra todas esas bendiciones tremendas, ¿no? Lo que es la justicia, la justificación, la reconciliación, la vida eterna, la adopción como hijos. Y encima Dios está, Jesús nos dice la palabra que está intercediendo continuamente por nosotros. Él nos protege. Y la lista es larguísima. ¿Cuántas misericordias? ¿Cuántas misericordias? Por eso dice el apóstol, hermanos, él que ya había aprendido mucho y había experimentado esta realidad en su vida. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Es vuestro culto razonable, es lógico. No puede ser de otra manera. Y por eso es que el apóstol ya ha establecido esta base tan sólida para darnos a conocer esa riqueza espiritual en la salvación que tenemos. Y por lo tanto es que tenemos que estar agradecidos a Dios. Y Él nos muestra el patrón de vida al que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, nuestro ser entero, completo. Porque si Cristo murió por mí, hermanos, le debemos toda nuestra obediencia. Tenemos que corresponderle en ese amor tan grande, infinito. Por lo tanto, estos dos versículos, estamos viendo estos dos versículos, deben llevarnos a ese compromiso de la obediencia. Nos tiene que llevar al amor a Dios, a la devoción a Dios. Porque, hermanos, Dios nos ha dado tanto, nos lo ha dado todo. Y nos seguirá dando todavía. Pero la vida cristiana no se trata de recibir solamente. La vida cristiana se trata de dar. Depende aquí de lo que yo doy a Dios. Este es mi sacrificio vivo. Y obviamente lo que hagamos no va a ser para salvación. No vamos a ganarnos el favor de Dios por obedecer estas cosas. Pero este es el primer mandamiento práctico que encontramos. A veces creo que nos ha parecido ambiguo estos dos versículos. Son dos versículos que casi, o que muchos conocemos de memoria. Pero ¿cuántos de nosotros, yo me he dado cuenta un poco tarde, tengo que confesarlo, nos damos cuenta de que es un fundamento y que tiene que ver con todo lo que está diciendo en adelante? Es lógico. A veces hemos pensado que un culto, renovar nuestro entendimiento para ser transformados, es algo general, como decía, ambiguo, pero Pablo nos empieza a explicar, y en orden, creo, con detalle, y lo fundamental de lo que la vida cristiana debe ser. Pero para todo ello tenemos que empezar por eso, por la comprensión de que necesitamos, lo primero, la primera exhortación, renovar nuestro entendimiento. Si es que queremos ser transformados por el poder de Dios. Lo primero que dice es: entrégate como un sacrificio vivo, porque esta es tu respuesta lógica. Debes darle una ofrenda a Dios espiritual. ¿Cuál es la mejor ofrenda que podemos darle? Nuestra propia vida, tú mismo. Esa es la verdadera adoración. Cuando hablamos de adoración, hablamos mucho de adoración aquí, de entender que la adoración no es solamente cantar. La adoración es una vida entregada. La adoración verdadera es, como dijo Cristo, es en espíritu y en verdad. Es en espíritu y en verdad. Es basados en la verdad de Dios, es algo espiritual. En el Antiguo Testamento vemos que los sacrificios eran muy diferentes. Era un animal el que debía ser entregado en sacrificio, pero ese sistema ya acabó cuando Cristo murió en la cruz. El velo del templo fue rasgado. Ya no hace falta más sacrificio de animales. Ahora Dios ha avanzado en sus propósitos, en su revelación, porque Cristo el Salvador llegó. Ahora el sistema de sacrificios es el sistema del nuevo pacto. Y no es un animal, es un sacrificio vivo. Yo, tú, hermano, somos nosotros. Y entonces nos damos cuenta de nuestra responsabilidad. Tenemos que ser una ofrenda completa de nosotros mismos.
porque lo que el Señor quiere es nuestra obediencia. Nos quiere a nosotros, no lo que le damos. A veces damos cosas y nos pasa como pasó y denunció el profeta Amós, que tuvo que decir al pueblo: detén tus canciones, detén tus ofrendas, tengo hastío de ellas, porque Dios no acepta la ofrenda a los pecadores. No, el sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, es un corazón contrito. Y esto hace referencia a un corazón obediente. Ese es nuestro culto. Hermanos, os aviso que esta va a ser una introducción larga, necesaria, de los 8 versículos o hasta 10 que quiero que estudiemos esta mañana. Pero creo que es necesario también entender algo más acerca de estos 2 versículos primeros del capítulo 12, que son 4 elementos de lo que es un sacrificio vivo. Y obviamente se pueden entrelazar entre ellos, se pudieran confundir, pero si los examinamos vamos a entenderlo mejor. En primer lugar, lo que se entrega en el sacrificio, hermanos, es nuestra alma a Dios. Es nuestra alma lo que entregamos. Porque fijaos que lo que Pablo dice: os ruego pues, hermanos. Él se está dirigiendo a personas que han entregado su alma a Dios, personas que han sido salvadas en Cristo. Claro, no se puede agradar a Dios si uno no está entregado a Él. Dice la palabra también que la ira de Dios está sobre los pecadores todos los días. Esta es la gran realidad de la que Dios nos ha salvado y de la que el mundo debe ser salvado también. Pero Él da este ruego: os ruego, Señor, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que debe motivar nuestra entrega a Dios, la entrega de nuestra alma? Las misericordias de Dios, todos los beneficios que hemos recibido. Son tantos. Y hermanos, en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, vamos entendiéndola, Dios nos la va revelando porque la vamos haciendo nuestra, poniéndola en práctica, nos podemos dar cuenta lo grande, lo maravilloso, lo bondadoso que Dios es. Por eso dice el salmista también: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y es esa gratitud la que tiene que afectar nuestra alma. El alma debe ser entregada a Dios, número 1, pero también nos habla de, realmente, literalmente lo que dice es: presentéis vuestros cuerpos, es lo que ahí dice. Pero tenemos que entender que aquí se refiere a todo el cuerpo humano, a todo nuestro ser, nuestra mente, en un sentido, cómo pensamos, cómo razonamos, todo lo que somos como humanos. El cuerpo, porque también Dios nos llama el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El templo. El templo es importante. De hecho, en Romanos 6.2, el propio, unos capítulos más atrás, el apóstol nos dice: no permitas que reine el pecado en tu cuerpo. En tu cuerpo. El pecado no está solamente en nuestra mente. El cuerpo. El cuerpo es más que los deseos. El cuerpo son los deseos inmateriales. Y por eso dice, añade: no presentes tu cuerpo como un instrumento para pecar, porque mucho del pecado se lleva a través del cuerpo. Donde vas, que miras, etcétera, ¿verdad? La santificación no es pasiva.
La santificación es el resultado de una presentación activa nuestra, de nuestra alma, y también entregamos nuestro cuerpo. Es un mandato, es un deber, y todos sabemos, hermanos, que no es fácil. Golpeo mi cuerpo, decía el apóstol mismo, golpeo mi cuerpo. Hay una lucha interna en mi espíritu contra la carne. ¿Sientes esa lucha en tu vida? ¿Sientes una lucha? Como dice el apóstol, de tu hombre interior contra el hombre exterior. Hay una lucha. Hay una vida santificada, nacida de Dios, espiritual, que lucha, que ve esa lucha contra la carne, contra nuestra propia carne. Es una lucha a causa del pecado que todavía reside en nosotros. Mientras estemos en este lugar, en esta parte de la gloria, así va a ser. Y por eso es que no hacemos el bien que queremos, ¿no?, como el propio apóstol dice, sino el mal el mal que no quiero hacer, eso hago. Y lo contrario también. Pero, hermanos, por eso es que lo que el apóstol nos está diciendo aquí, la palabra de Dios inspirada, es que nosotros tenemos que ser santificados por completo. Ahora, eso es una obra que Dios va a hacer. Hemos hablado a veces de que son 3 partes en la obra de santificación. La primera parte, cuando Dios nos santifica, nos rescata. La tercera es cuando estemos en la presencia de Dios. Pero la más difícil para nosotros, pero no para Dios, es el tiempo en que estamos en este mundo. Es aquí donde el Espíritu Santo está obrando esa obra santificadora, que debe ser nuestro culto racional, pero no solamente nosotros, porque Dios se va a encargar de hacer su obra, especialmente cuando, como a hijos, nos tiene que probablemente disciplinar, y lo hará porque nos ama. Muy bien, ese es nuestro culto racional. Así que tenemos que presentar, primero, dar nuestra alma a Dios, tenemos que entregar nuestro cuerpo, tenemos que entregar nuestra mente. Versículo 2, por eso dice: no os conforméis a este siglo. Esto tiene que ver con lo que pensamos, con lo que decidimos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué lo necesitamos? Para poder comprobar cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No os conforméis. Tenemos que entregar nuestra mente también como un sacrificio vivo a Dios. Nosotros también hablamos del cuerpo, nosotros tenemos que pensar continuamente qué vamos a hacer con nuestro cuerpo, qué uso le vamos a dar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo logramos la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento? Nos dice aquí que tiene que ser no conformándonos a este siglo. Se refiere no conformándonos a este mundo, a las corrientes de este mundo. Este siglo se refiere aquí al mundo caído, al mundo que no está redimido. Es el sistema de Satanás. El Señor lo reprenda. Tiene que ver con toda la masa de ideas, los pensamientos, las opiniones, las religiones falsas, las falsas filosofías, las teorías humanas, todas las aspiraciones, todo tipo de tentaciones. Todo, hermanos, toda la corriente de este mundo es un poder muy real que nos arrastra. Y creo que lo hemos comprobado muchas veces. Y a veces lo intenta porque nos negamos. Y en negarnos está nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestra adoración a Dios. Este mundo es el instrumento de Satanás. Así que para poder entregar nuestro cuerpo tenemos que asegurarnos de que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos guía.
Es la palabra de Dios, es la verdad de Dios la que nos puede librar absolutamente. No, absolutamente no en el sentido de que de todo, pero lo que quiero decir es que absolutamente, no otra cosa, es la palabra de Dios la que nos va a librar de este siglo, de este mundo. Dice Juan en su primera epístola también que el mundo entero está bajo el maligno. Está claro. Existe un reino de tinieblas. Sí. Es muy real. Hermanos, no podemos imaginar más allá algo peor de lo que ocurre en este mundo. Por la mente humana incluso puede pasar lo inimaginable. Porque el mundo es instrumento de Dios, de Satanás, perdón. Así que si hemos nacido de Dios, en primer lugar tenemos que entender que hemos sido transformados, librados de este mundo de tinieblas y trasladados al reino de la luz en Cristo de Dios, y es para que nos mantengamos también alejados de todo tipo de pecado. Y por eso es que no debemos conformarnos. El mundo es un molde. No tenemos que dejarnos moldear. Y no tenemos que perder de vista que los que más probablemente estén expuestos son los niños, los jóvenes. Y por eso hay una tan gran responsabilidad de los padres de hacer todo lo que esté de su mano para que sus hijos puedan también escuchar la palabra de Dios y probablemente renovar su entendimiento de lo que el mundo es y poder ser transformados por el poder de Dios. Amén. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por la palabra de Dios. Hermanos, no hay atajos. No hay atajos. Si no llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, sucumbiremos. No de la salvación, pero no podremos vivir la vida que Dios espera. Una vida plena, una vida gozosa, una vida entregada, una vida que solamente ve los propósitos y la obra de Dios. Porque cuántas veces nos vemos enredados. Nuestra mente es un campo de batalla. Y finalmente, la voluntad, perdonad, finalmente la cuarta parte de la introducción, casi. Vamos a pasar mucho tiempo en la introducción. Pero quiero llegar a uno de las exhortaciones que hemos leído también. Bueno, de hecho tampoco es tan tarde. La cuarta cosa, hermanos, que nuestra voluntad debe ser entregada a Dios también. La voluntad es algo muy importante en nuestras vidas y también debe ser sometida a Dios. Entonces, cuando nosotros comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, cuando lo comprobamos, porque hay que comprobarlo, le decimos a alguien, no, Dios es bueno, Dios te puede llenar de paz, te puede dar gozo. Bueno, hay que comprobarlo, ¿no? Hay que vivirlo, hay que tenerlo. Y entonces será así cuando podamos tener un deseo de cumplirla en nuestra vida, cuando podamos comprobar que su palabra es la única verdad. Entonces, ya estamos viendo, hermanos, que no hay manera de llegar a ser un sacrificio, como aquí nos dice el apóstol, como nos dice Dios, a no ser que seamos un sacrificio permanente. Tenemos que entregarnos, y por eso aquí tenemos los verbos en el tiempo presente. No soy muy bueno en el lenguaje, pero creo que es un presente continuo. Es ahora y debe seguir siendo. Bueno, pues lo dicho, esta introducción creo que era necesaria para poder llegar al segundo punto, y para ello vamos a leer el versículo 3 al 8 del capítulo 12 de Romanos.
3 al 8. Leo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, aquí tenemos una lista de algunos de los dones, no es exhaustiva, pueden ser muchos más. En Efesios tenemos más dones operativos. En Corintios tenemos dones, Efesios o Corintios alternados, donde también se nos habla de los ministros como dones, pastores, maestros, profetas, etcétera. Lo que el apóstol está dando aquí es una serie o unos ejemplos, probablemente, sin ninguna duda, los que Dios ha querido inspirar como algo muy necesario, pero la importancia está en su función, en el hecho de que tienen que ser usados. Por eso dice el 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Seguimos el pensamiento dentro del cuerpo de Cristo. El amor sea sin fingimiento, aunque también tiene que ser así fuera del cuerpo, ¿verdad? Hacia nuestro prójimo. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dije hasta el 8, pero realmente era hasta el 10. Y Pablo ha puesto este fundamento al principio de la necesidad de renovar nuestro entendimiento para que veamos en qué debemos trabajar, en qué tenemos que entregar nuestras vidas. Dice, digo pues, algunos traducen así que, o por esta razón. Lo primero que se nos presenta en esta lista es en lo que puedo poner toda la atención en este día. Hablar de la unidad y el funcionamiento de la iglesia local. Porque Dios ha puesto a los miembros de la iglesia, del cuerpo, otra cosa es la membresía oficial. Pero si eres hijo de Dios, eres miembro del cuerpo de Cristo. Y tú tienes que reunirte en algún sitio. Y tú solo no puedes estar. Entonces, lo que está poniendo su primer objetivo el apóstol en la advertencia en cuanto a la realidad de algo, hermanos, que es algo tremendo, que es lo que ha causado al fin y al cabo la caída del hombre siempre, ¿no? Incluso el propio Satanás, el orgullo. Por eso nos dice el versículo 3, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, porque Dios ha dado una medida de fe que ha repartido a cada uno. Si Dios nos ha dado algo, lo que necesitamos y lo que el cuerpo necesita, como miembros del cuerpo, no necesitamos nada más de nadie. Y sin embargo, a veces parece que buscamos algo más, ¿no?
Otra cosa es que queramos aprender, ¿no? Ser imitadores de otros como ellos son de Cristo. Y los dones, bueno, los dones a veces tenemos que descubrirlos. Y la forma de descubrirlos es teniendo un corazón entregado a Dios, servicial, alguien que se da y ayuda en todo lo que puede, ¿no? Porque ama a la iglesia. Pero es en ese servicio donde uno encuentra o va teniendo con más claridad los dones que Dios le ha dado y que son precisamente para el servicio de la iglesia, para el cuerpo. Ya hemos visto, tenemos que ser transformados, renovados en nuestro entendimiento, pero en este contexto de la iglesia, ¿qué es lo primero que hay que transformar? ¿En qué debemos renovar nuestro entendimiento? El Evangelio, porque es el Evangelio lo que estamos viendo, debe transformar nuestra forma de pensar, primeramente con respecto a nosotros mismos. Por eso dice, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. No pienses de ti lo que tú no eres. Y hermanos, todos tendemos a pensar demasiado, primero en nosotros. Y segundo, tendemos a pensar mucho de nosotros, ¿no? Y normalmente, más de lo que somos, bueno, también tenemos ese defecto, y es real. A veces también pensamos menos de lo que somos, y puede entrar ahí todo el tema de lo que es la humildad, falsa humildad, ¿no? Hermanos, por un lado, pensar más allá de lo que somos es vanagloria. Y entiendo que a veces no somos conscientes, ¿no? Pero a veces sí. El orgullo tiene un poder muy destructivo. Fue lo que inició la caída del hombre, es lo que ha causado tantos problemas y lo sigue causando en el mundo, en todas las áreas de la vida, incluso en nuestras propias casas. A veces el propio orgullo es algo que nos daña. Entonces, si tenemos un don que Dios nos ha dado para servir a otros, primero tenemos que entender que es por la pura gracia de Dios, no es nada nuestro. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios 4:7, ¿dónde está la jactancia? Porque ¿qué tienes que tú no hayas recibido ya? Observa lo que el propio apóstol, cómo el propio apóstol se lo está aplicando a sí mismo en este primer versículo del capítulo 12. Cuando dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis... No, perdón, el 3, me he equivocado. Digo pues, dice el apóstol, por la gracia que me ha sido dada, si yo soy apóstol es porque Dios me ha dado esa gracia. Yo no soy nada, yo no soy nadie, soy el menor de los santos, soy el más pequeño de los apóstoles, eso decía Pablo, el mayor de los pecadores. Hermanos, si tenemos algo es por la gracia de Dios. Lo tenemos, Dios nos lo ha dado. Eso es para todos, esto es para los pastores, para los líderes. Aquí no hay diferencia. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Esto aplica a cada uno de los hijos de Dios. A cada uno se le ha dado una función, no la hemos buscado nosotros. Y es conforme a la fe. Encima está unida a una fe que Dios nos ha dado también. Es una fe que debe ir en crecimiento para que el don crezca también. Todos los que hemos sido salvos, lo hemos sido por la fe que el Salvador nos ha dado, como un regalo. Lo tenemos solo por gracia. Los dones, sean los que sean, dones visibles, dones invisibles, hay hermanos que hacen gran trabajo y no se les ve.
Hay otros que son más visibles. Normalmente son los que nosotros queremos, ¿no? Nos atraen. Y no es que esté mal, no es que esté mal, pero debemos tener un concepto de nosotros mismos adecuado. Por eso tenemos que ser humildes. No hay hijos favoritos para Dios. Hermanos, todos somos iguales. Cuando miras tú en la iglesia, cuando miras el mundo, cuando hablamos de los pastores que admiramos, porque son, en verdad, hombres que Dios usa, son iguales que nosotros. Pero esto no es vanagloria, hermanos. Si alguien necesita, o si a alguien se le debe toda honor, toda complacencia del Padre, solamente es Jesucristo. Solamente Él. Solamente en Él tiene Dios complacencia. Por eso nosotros no podemos tener un alto concepto de nosotros mismos, ya que a todos nos ha dado Dios una medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Nuestro sacrificio vivo se va a iniciar y va a partir de ahí, de ese don que Dios nos ha dado. No hay nada que buscar afuera, no hay nada que tengamos que comparar con nadie, no hay nada que tengamos que desear de nadie. Hermanos, todos podemos entregar a Dios lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Ese es nuestro culto razonable, ese es nuestro culto lógico, no hay que buscar más. En cuanto a la falsa humildad, a veces estamos en la otra cara de la moneda, al otro lado lo que tenemos es, hay muchos cristianos que piensan que no tienen nada que aportar nunca a la iglesia local. Pues yo qué voy a hacer en la iglesia, ¿no? Yo voy allí, escucho y bueno, ya está. No hay miembros inservibles en el cuerpo de Cristo. Dios ha colocado a cada uno donde Dios quiso. O sea, ¿qué quiere decir? Que el don, o la capacidad, o la función, o la habilidad que tenemos, lo que sea, Él lo ha querido. Nosotros no necesitamos otra cosa, somos lo que somos. Y días atrás me vino un pensamiento que tuve que preguntar, Señor, esto es... me asustó un poco, digo, ¿en verdad esto es vanagloria o es orgullo? ¿Esto qué es? Cuidado, a ver, Anselmo, a ver qué estás pensando. Pero pensando en estas cosas, hermanos, pensando en mí, pensando en a veces mis luchas, mis fallos, mis intenciones fuera de lugar, mis heridas, me vino a la mente una cosa. El Señor le dijo a Moisés le preguntó a Dios, bueno, tú me mandas, Señor, pero ¿quién? Cuando me pregunten quién te manda, ¿quién le digo, no? Dime tu nombre. No. El Señor le dijo, yo soy el que soy. Y el pensamiento que me hizo temblar un poquito fue, yo también, como hijo de Dios, soy el que soy. De nuevo, no tengo que imitar nada de nadie. No tengo que buscar fuera. Tengo que ponerme delante de Dios y en Él conoceré quién soy en Él. Porque nosotros nos dejamos guiar muchas veces por lo que nos dicen, por lo que nuestra propia mente, nuestra propia carne nos habla, los engaños que vienen por la influencia, como decíamos, del mundo, de sus corrientes, guiadas por el enemigo. Por eso es que el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar. Que he perdido un poquito, pero lo voy a encontrar. Bien, hermanos.
he dicho, el Evangelio, en primer lugar, hay tres cosas. Debe transformar nuestra forma de pensar respecto a nosotros mismos, pero el Evangelio también debe transformar nuestra forma de pensar acerca de lo demás. Leo versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice el Señor, en su palabra, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De nuevo, tenemos que entender hacia afuera que cada uno de mis hermanos tiene una función. Son funciones distintas, pero son indispensables para el cuerpo. ¿Sabías eso? Que el don que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dado, si eres miembro del cuerpo, no es para ti, es para el cuerpo. Pero tú te vas a beneficiar de los demás también, obviamente. Nosotros nos beneficiamos del resto, así como nos beneficiamos nosotros, incluso desarrollando nuestro don. O sea, hermanos, diciéndolo claramente, los dones que Dios te ha dado no son para ti, se los ha dado a la Iglesia. Tus dones son nuestros. ¿Qué te parece? Es por eso que no podemos estar aislados de la Iglesia, ¿no? Si somos los miembros los unos de los otros, porque Cristo murió en la cruz y por su sangre nos ha unido, ¿quién somos nosotros para impedirlo? ¡Qué osadía! ¿Ves, hermanos, cómo necesitamos renovar nuestro entendimiento acerca de esta realidad de la Iglesia local? Debemos ser transformados al conocer la voluntad buena y perfecta del Señor, no conformándonos a este siglo, porque este siglo, esta sociedad es individualista y cada vez más, y cada vez más insumisa a las autoridades, y cada vez más insumisos los unos a los otros, incluso dentro de las casas, la familia, los hijos a los padres, los matrimonios. Necesitamos ser transformados, renovar nuestro entendimiento. Todo eso es obra del enemigo, no es cualquier cosa. Y por eso, hermanos, que es tan necesario comprometernos con la Iglesia donde Dios nos ha puesto. No se puede crecer a semejanza de Cristo en tu casa solo. Dios te ha colocado en el cuerpo. Así que necesitas relacionarte con otros. Yo necesito relacionarme con otros. Necesito someterme a otros. Necesito hasta soportar a otros continuamente, ¿verdad? Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero bueno, es que somos así, no es nada malo, no pasa nada. Si yo por no soportar a uno me voy, pues ya me estoy equivocando. Vanagloria. Vamos a decir, no entiendo la palabra de Dios. No ha sido renovada mi mente. Y claro, y por eso que vemos en el libro de Corintios las divisiones que había, ¿no? Era la Iglesia de Dios. Los llama el apóstol santos al principio de la epístola. Pero habían divisiones porque no entendían todavía, ¿no? Espero que seamos suficientemente maduros, o que podamos seguir alcanzando madurez en esto. Hermanos, en Corinto el apóstol tuvo que reprenderles porque es que habían celos, habían favoritismo. A mí me gusta como predica, a mí me gusta como habla, a mí me gusta aquel. Y esto era un desorden. Esto no puede ser. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Pero si todos los miembros son importantes, todos son dignos. Así que por muy importante que sea un don, tampoco va a funcionar solo. Qué tontería. Porque todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de cada uno.
incluso los miembros que parecen más débiles, son los más necesarios. Bueno, eso dice la palabra, no vamos a buscarlo para redimir el tiempo. Pero, por último, si el Evangelio entonces, o mejor dicho, si el Evangelio debe renovar nuestro entendimiento acerca de nosotros mismos, uno. Si debemos renovar nuestro entendimiento acerca de los demás, dos. En tercer lugar, finalmente, el Evangelio debe transformarnos en la manera como usamos nuestros dones. ¿Cómo estás usando tus dones? Cada uno aquí. Piénsalo. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, bueno, no me falta mucho mencionar cada uno, pero fijaos, hermanos, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese. La Biblia de las Américas dicen, usémoslos. Hermanos, usemos los dones. Porque es lamentable tener algo y no usarlo, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado dones. Nosotros compramos cosas y no las usamos. Compramos herramientas, ahí están. Compramos una bicicleta estática para perder peso, para estar más. Ahí está, llena de polvo. Qué triste. Es ridículo. Cuando estamos entregados a la iglesia que Cristo nos ha puesto, en la que Cristo nos ha puesto con todas nuestras capacidades, habilidades y dones, vamos a usarlos. Y es para beneficio de los demás, es para beneficio del cuerpo. Por eso no debes dejar de congregarte. Y por eso debes estar continuamente relacionándote con tus hermanos, ya no solamente en la iglesia, que tenemos que entender que Dios ha establecido que la iglesia, que el día semanal de la congregación es algo importantísimo, probablemente lo más importante. Es ahí donde tenemos un día libre, donde no podemos faltar. Hermanos, ¿dónde estamos? ¿Qué es más importante que estar en la iglesia? ¿Qué puede ser más importante? No tiene sentido. En fin, hermanos, en definitiva, Dios nos ha colocado en el cuerpo para beneficiar a los demás, para beneficiarnos a nosotros mismos y para crecer juntos. Y amarnos, como dice el 10 y el 11, con un amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, la familia de la fe, siendo diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que, hermanos, si Dios nos ha salvado y mostrado el camino a una transformación real de nuestras vidas, por sus misericordias, renovemos nuestras mentes, porque es el Espíritu Santo que lo hace posible, y es por la palabra de verdad. Esa es la vida que Dios nos da. Solamente quisiera acabar con un versículo en las palabras del apóstol Pedro, Primera de Pedro 2, sí, digo bien. Del 1 al 6,
Primera de Pedro 2, del 1 al 6. Y vamos a acabar con este pasaje. Dice el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como hijos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, hablando de Cristo, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, hermanos, perdonadme, no lo dice aquí, pero se refiere a nosotros, a la iglesia, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. En primer lugar, debemos traer a nuestra mente tus misericordias, Señor, como dice el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque si nos has hecho hijos, nadie podrá arrebatarnos de tu mano. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, cómo muestras tu amor, tu misericordia también, y nos permites esta bendición de conocer lo que somos realmente. Señor, necesitamos esta obra santificadora de tu Espíritu en nosotros, día a día, a través de tu palabra, Señor, aplicándose a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a este mundo, sino poder ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento en cada cosa, en cada área de nuestras vidas, Señor. Tú nos la has dejado todo aquí en tu palabra. Señor, debemos pedirte perdón porque siempre sabemos que no hacemos lo debido, pero gracias por tu gracia, por tu misericordia, porque nos ama como buen Padre, porque eres amplio en perdonar, Señor, porque tú estás trabajando en nuestros corazones de forma individual como iglesia local. Señor, sigue tú obrando en medio nuestro, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús.